Muy buenos días para todos los emprendedores y empresarios que nos acompañan el día de hoy en el taller Caminando hacia la experimentación del programa Creas Más. Les damos una cordial bienvenida desde nuestra junta directiva y desde la presidencia de nuestra doctora Lilian Mesarango. Este evento permite a través de metodologías de experimentación impulsar una cultura experimental en tu organización. También queremos decirte que es un evento sin costo gracias al empeño institucional de promover la formalización, fortalecer y apoyar los emprendimientos y las unidades productivas de la jurisdicción con el propósito de contribuir al crecimiento y hacerlas más competitivas. Queremos extender una invitación muy especial para que estén al tanto de la información y las actividades que la Cámara realiza a través de nuestro sitio web cámaraburrazos.com y a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio Aburrasur. El día de hoy entonces iniciaremos a las 8:05 y terminaremos a las 10 de la mañana. La idea es que sea un taller muy participativo y que aprovechen este espacio para ampliar sus conocimientos. Para esto en la plataforma podrán encontrar el panel de preguntas y la opción de levantar su mano. Recuerden que el día de hoy les hicimos envío del kit de herramientas. A quienes no les haya llegado, por favor, nos escriben en el chat con el correo electrónico para hacérselo llegar nuevamente. Nos acompañará el tallerista Jorge Mejía, al cual le cedo la palabra para dar inicio al taller. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que están conectadas y que se están conectando a esta hora de la mañana. Espero podamos tener una jornada muy divertida, además también muy que nos permita construir y nos permita hacer cosas nuevas en nuestras empresas, en nuestros proyectos. Entonces, como se mencionó, hoy vamos a trabajar todo el tema de caminando hacia la experimentación. Entonces hay algunos ejercicios propuestos, algunos videos, algunas herramientas que permiten también, digamos, lo reflexivo para llegar a unas conclusiones y unos ejemplos que puedan ser inspiradores para nuestros proyectos. Yo creo que estoy convencido, soy un convencido de que esa posibilidad de abrir los ojos y de mirar otras perspectivas, otros proyectos, otras iniciativas, puede hacer que nuestro pensamiento y nuestra capacidad de generar ideas sea mucho más amplia y que de esa manera podamos adaptarlas y llevarlas a lo que hacemos. Entonces, vamos a iniciar con esto. Jorge, estamos en pausa en la primera diapositiva, caminando hacia la experimentación. Ah, qué pena. Muchas gracias. Listo. Ahora sí. Bueno, y quería iniciar el encuentro con este video de Un día duro. Y para mí, pues, se convierte como en un niño emprendedor, ¿cierto? Como esa capacidad de tener iniciativa y de ver posibilidades donde de pronto otros ven como situaciones problemáticas. Entonces, digamos que se convierte en un tema de actitud, de buena actitud y de decir, bueno, tuve este problema, pero ¿qué camino puedo emprender o hacia qué camino me puedo dirigir para, para incluso hacer cosas diferentes o cómo aprovecho eso que acaba de pasar para salir un poco de la rutina? Que digamos que
eso de cierta manera comienza a atravesar todo este tema de la experimentación, porque la experimentación lo que nos permite es encontrar a partir de unos pensamientos establecidos, de unas hipótesis, ¿cierto? Hacer como un proceso de evaluación, que ya vamos a profundizar más en el tema, encontrar qué sucede con esa evaluación, pero si no da resultado, entonces es la posibilidad de devolverse, volver a mirar, volver a ensayar y hasta el momento donde yo pueda encontrar esa solución que estoy buscando, ¿cierto? O esa solución que se adapte a las necesidades de los públicos o el cliente objetivo con el que estoy trabajando. Entonces, comenzamos por acá y yo quiero, pues, digamos, presentarme como de una manera diferente para que conozcan un poquitico de mí. Entonces, les traigo este ejercicio y el ejercicio es que ustedes identifiquen dentro de estas, llamémoslo afirmaciones, hay cuatro verdades y dos mentiras, ¿cierto? Con respecto a lo que están viendo, a mi voz, a lo que les he contado hasta el momento, ustedes pueden comenzar a decir como, esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira, y pueden activar ahí la cámara, pueden, perdón, activar ahí la manito, subir la manito, y pueden decir cuáles les parece que es verdad o es mentira, o pueden escribir en el chat. Y yo ya les voy a contar un poquito quién soy para que podamos arrancar con este camino hacia la experimentación, buscando pues como suplir esos objetivos o alcanzar esos objetivos que se tienen dentro de las organizaciones. Entonces, ahí hay cuatro verdades, dos mentiras. Las voy a leer. Uno, me gustan mucho los videojuegos, es mi plan favorito los fines de semana. Dos, es que soy de profesión psicólogo. Tres, es que tengo 30 años. Cuatro, es que algunas veces practico teatro como hobby. Cinco, es que amo los animales. Y seis, es que los asistentes a este taller van a participar activamente de este espacio. Entonces, pueden levantar las manitos o pueden escribir y me cuentan qué creen que es verdad y qué creen que es mentiras. Porque mientras nuestros asistentes se animan a participar, yo podría decir que encontré una mentira y es la de me gustan mucho los videojuegos, es mi plan favorito los fines de semana, no tenés pinta de videojuegos. Listo. Por aquí nos escribe Marjorie, yo creo que Jorge no es psicólogo. Le voy a dar la palabra, le voy a habilitar el micrófono a Lina María Zapata, a la cual debe habilitar el micrófono para escucharla. Lina, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos. Buenos días, ¿cómo estás? Yo creo que la mentira es que a veces practicas teatro como hobby. Ok, esa es esa es, ¿y cuál otra es mentira? La otra, que eres psicólogo. Que soy psicólogo, listo. Súper, súper Por bien. acá tenemos más participación. Por acá Marjorie también nos dice en el chat que no es psicólogo y una verdad que sí le gustan los videojuegos. Y le voy a dar, por aquí estaba la manito levantada, de Carolina Cárdenas. Le voy a habilitar el micrófono para que por favor habilite el suyo y nos pueda contar. Bueno, yo soy David Ochoa, somos Carolina y David, y nosotros somos esposos. Estamos viendo acá el curso. Y nosotros creemos que sí le gustan los videojuegos, que esa es una verdad también, como la compañera anterior. Listo, súper. Muchas gracias. Listo. Muchas, muchas gracias. Jorge, Ahí ahora sí cuéntanos pues, que nos tienes en intriga. ¿Cuáles son las verdades y las mentiras? listo. No, ahora, hace un momentico leyendo y con su participación me di cuenta que hay una verdad a medias, pero les voy a contar entonces. ¿Me gustan los videojuegos? Sí. ¿Me gustan mucho? No, o sea, no es que tenga, y no es que sea mi plan favorito los fines de semana. Entonces, por eso esa es como una verdad a medias, ¿cierto? Sí me gustan los videojuegos, pero no es que me la pase jugando videojuegos todos los fines de semana. Pero sí hay dos mentiras adicionales y
le apuntaron a lo que dijeron. No soy psicólogo, soy comunicador social periodista, tengo un posgrado en intervención creativa, entonces de ahí que me encanten los procesos creativos y vengo trabajando digamos, en el mundo del emprendimiento desde que salí de la universidad hace más o menos 11 años. Estoy como involucrado en procesos con emprendedores, entonces he trabajado con Capital Semilla, con el Parque del Emprendimiento, en proyectos con Ruta N y me encanta porque siento que la creatividad es súper latente y súper visible en todos esos procesos que llevan los emprendedores y que se convierten en una cosa inspiracional desde todo lo que hacen, ¿cierto? Porque, digamos, existen tantas respuestas a tantas problemáticas o situaciones que uno no deja de sorprenderse. Y eso es lo que más me gusta de hacer parte de este mundo. Entonces, eso me parece muy chévere. No tengo 30 años, tengo 35 años. Algunas veces he practicado el teatro como hobby, me gusta mucho. También es como la posibilidad de, de jugar con otros personajes, de hacer otras cosas, de sentirse un poco diferente. Entonces me parece chévere la sensación. Amo los animales, me gustan mucho los gatos y los perros. Y otra absoluta verdad es que los asistentes a este taller van a participar activamente de este espacio, que es lo acabo de ver, ¿cierto? Entonces fue una afirmación que con su participación, entonces comienzo a ver que sí es realidad. Era una hipótesis, pero se me comienza a convertir en realidad. Entonces tenemos algunas recomendaciones para este espacio y es la disposición y apertura a nuevas herramientas y conocimiento. Entonces, como les decía al principio, he traído como algunos ejemplos, videos, de pronto historias que nos puedan servir como para esa parte inspiracional y vamos a tener, me gusta mucho eh, como involucrar dos cosas o juntar dos cosas, que una parte es todo el tema reflexivo y a partir de experiencias reales que se conviertan en ejemplos, y lo otro pues es toda esa parte de pronto teórica y de conocimiento que existe, que nos pueda servir para ir teniendo como una línea y o una presentación de cierta manera más dinámica. El micrófono será de ustedes cuando deseen participar. Entonces, es sino que levanten la manito, pongan ahí la manito levantada. Estaremos felices de escucharles, de escuchar sus preguntas, de escuchar si tienen anécdotas, si han hecho algún experimento, si desean hacer algún experimento, todo lo que nos quieran compartir será súper bienvenido porque creo que estos espacios también se convierten en una oportunidad mm, para conocer y para escuchar historias de otros emprendedores. Entonces, en cualquier momento que quieran levantar la mano, súper bienvenidos sus comentarios y tomar notas para no olvidar. Entonces, pues es súper útil y siempre lo digo, la posibilidad de cargar un lapicero y una libreta nos ayudan mucho porque hay momentos donde escuchamos algo que nos llama la atención, entonces tomar nota. El celular también nos ayuda mucho para hacerlo, ¿cierto? O si en algún momento vamos en el transporte público, estamos en la finca, en la fila en el banco esperando que nos atiendan, podemos sacar la libreta y podemos escribir, porque muchas veces ocurre que tenemos ideas o se nos ocurren ideas en ese espacio de pronto de tranquilidad y de quietud, y si no las anotamos se nos puede olvidar. Entonces, súper recomendado para este y para todos los espacios que puedan cargar con una libreta, un lapicero o con la disponibilidad ahí de tomar nota en el celular. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar hoy? Vamos a encontrar conocimiento teórico, material de apoyo, videos e historias y algunas herramientas para aplicar en sus empresas que ya las tienen en su correo y algunas recomendaciones que yo les pueda dar o que ustedes incluso puedan levantar la manito y decir, esto me ha servido, esto me ha funcionado, me gusta hacerlo de esta manera, esto he descubierto, esta es mi historia. Entonces, súper bienvenido. Como les decía, y como ya saben, hoy entonces vamos a hablar de la cultura de la experimentación, que es un método
científico y que se aplica en el mundo del emprendimiento porque nos permite entonces ser más precisos y nos aumenta la probabilidad de tener éxito y adquirir como y llegar a esos objetivos que queremos lograr, ¿cierto? Entonces, dentro de ese método científico, la observación es fundamental. Y la observación, yo lo llevaría más a ese tener todos los sentidos activos, la escucha, la mirada, todos los sentidos activos con respecto a lo que está pasando o a lo que queremos descubrir. Observación, el hecho de preguntarse, siempre andarse preguntando qué pasaría si, cómo sería si lo hago de una forma o de otra, o de esta manera, qué pasaría si lo combino con otra posibilidad o con algo que vi, qué pasaría si implementase eso que vi en otro país o en otra empresa, en lo que yo vengo haciendo. Darse la posibilidad de construir entonces hipótesis de cosas que ya se tengan previstas y que al construir esas hipótesis, que son, digamos, esas ideas preestablecidas que yo tengo, pues no quedarse simplemente con lo que yo creo, sino poder ir a hacer entonces esos experimentos, que es ese camino de ese proceso de investigación que puede llegar a ser muy divertido, ¿cierto? Y que existen diferentes herramientas que ya vamos a ver. Y luego entonces seguir con ese proceso que es el análisis. Entonces llegar después de hacer la observación, de generar preguntas, de hacer unas hipótesis, de generar unos experimentos, hacer el análisis de todos esos resultados, mirar qué encontré, buscar esas palabras claves, esos insights, esas revelaciones y poder sacar unas conclusiones de si es funcional, de si no es funcional o si no, volver a hacer observación, cuestiones, hipótesis, experimentación, análisis y conclusiones, ¿cierto? Hasta lograr, digamos, eso que queremos lograr, descubrir eso que queremos descubrir. Entonces, esta sería como la introducción y vamos a ver entonces unos videitos cortos que nos permita ir entendiendo o comprendiendo cómo ese camino o cómo esa experimentación nos ayuda a obtener resultados. Three. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Get some wind for the sailboat. 6, 1, and it could get there. 3, 4, 5, 6, or this work. 1, 2, it could, frankly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, it could be a balloon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, all these are the days, my friend. 6, 7, 8. 1, 2, these are the days, my friend. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These days, 888 cents. 161 trees. These are the days, my friend. And these are my days, my friend. Like a Toyota Humvee. Entonces acá veíamos el mercado y comenzamos a ver entonces el contexto de esos usuarios, de quienes compran, las ideas y las tendencias en color. El video entonces nos permite ver como esos materiales, esos cortes, y para eso entonces se lanzan las colecciones en la pasarela. Entonces, y a partir como de esas necesidades de los usuarios, el sector de la moda que mueve tantos recursos y que digamos la gente y las personas están tan interesadas
y necesitamos conocer esos conceptos para luego bajarlo a lo que es esa cultura de las masas, eso que la gente quiere, eso que la gente necesita, ¿cierto? Eh, que digamos es como el centro y se nos convierte en el centro de todo, de las ideas. Cuando nosotros generamos ideas, las generamos a partir de las necesidades que hay en las personas. Entonces eh, a eso es lo que le llamamos mercado. Hay posibilidades de entrar y de solucionar y de vender un producto o un servicio según esas necesidades. Entonces, súper vital y súper importante conocerlo. Y cuando conocemos eso, entonces ocurre, cuando conocemos esas tendencias, cuando conocemos esas necesidades, ocurre, digamos, la magia, ¿cierto? Podemos sacar un producto o un servicio que se ajusta a eso que se está pidiendo y alcanzamos o podemos llegar a alcanzar esa viralidad de algo, ¿cierto? Digamos, llamémoslo esa aceptación de ese mercado. El mercado está aceptando nuestra idea o nuestra iniciativa. Pero vamos a ver que es todo un proceso. Entonces, en el emprendimiento no es como que yo saque simplemente una idea que a mí se me ocurrió hoy, que puede ser muy, muy chévere, muy creativa, incluso novedosa, y ya la voy a poner en marcha. No, pudiese ser, hay personas que lo hacen, pero la probabilidad de éxito es muchísima más baja y se corre con el riesgo de que pierdan recursos, tiempo, inversión, que quizás les quede aprendizaje, sí, pero digamos que la idea y lo que no queremos, lo que no queremos es eso, es hacer unas inversiones grandes de dinero en cosas que no sabemos si van a funcionar, si sí o si no van a funcionar. Entonces, por eso es necesario este proceso y este camino de la experimentación para uno decir, o para uno ir con más cuidado y uno decir, puedo tener más precisión al momento de poner mi producto, mi servicio en ese mercado. Entonces, vamos a ver el segundo video que tiene que ver con el problema. Bangladesh es uno de los países, vaya, no Bangladesh, sino la gente de Bangladesh es una de las gente más probablemente amigable, acogedora, simpática que me he encontrado. Es increíble, me encanta el trato con todos ellos. Verdaderamente es una pena que vivan en las condiciones en las que se ven obligadas a vivir. Y es que es eso en lo que voy a centrar el vídeo de hoy, en la supercontaminación que hay en Bangladesh. Es decir, probablemente probablemente no, está catalogado como el país más contaminado de todo el mundo. Only 1 year? Yeah. He is 10 years old. 10 years old. Durante este viaje pues me enfrenté a realidades que jamás creí que llegaría a ver. Pues de repente me encontraba ante un niño de 15 años que producía unas prendas que luego acabarán en el occidente. Trabajaba más de 10 horas al día y ganaba menos de $2. Que todas las grandes marcas de todo el mundo vienen a producir aquí por esa mano de obra barata a base de explotación. El sector textil es la segunda industria más contaminante del mundo y la contaminación no es en los lugares donde se están vendiendo esas prendas, sino los lugares en los que se producen, ¿no? Aquí lo único que se mueve es la industria de la moda. Bueno, gente, nos acabamos de meter en una fábrica en la que están tintando todos los pantalones. Es todo ropa azul y debido a esto todas las aguas exteriores, todos los canales de agua están completamente llenos de tinta y llenos de contaminación.
que la gente, que estos trabajadores de Bangladesh no comprenden que hay algo que está mal en todo esto, ven todo normal. La prueba más clara es que no tenemos ningún problema para entrar en prácticamente ningún lugar, ninguno de estos talleres. How many hours do you work in a day? I don't know, I'm new this person, new. You are new. How old are you? My age? Yeah. 17. 17. Uh-huh. You go to school, like how many years you go to school? 1 year. 1 year, only 1 year? Listo, entonces tenemos una población o tenemos un mercado, el mercado de la moda, las personas que necesitamos vestirnos, esa es una situación, una necesidad, además, pero tenemos un problema identificado hasta este punto y el problema es que la industria de la moda es la segunda industria que más contamina a nivel mundial, ¿cierto? Estamos en este momento, actualmente hablamos de la necesidad de una economía circular, una economía que comience a pensarse desde el cuidado del medio ambiente o que comience a pensarse desde la necesidad de la preservación de la vida, de las especies, de nuestro entorno, del ecosistema. Entonces ahí hay un mercado, una problemática, una situación que es necesario comenzar a cambiar. Entonces vamos para... y a partir de ahí, entonces, pudiésemos pensar y pudiesen comenzar a aparecer nuevas hipótesis, esa necesidad de mejora continua y posibles nuevos desarrollos que entonces la industria de la moda o quienes son emprendedores que hacen parte de la industria de la moda pudiesen comenzar a pensar. Esto se convierte entonces en una tendencia, ¿cierto? A la que se pudiese apuntar para comenzar a solucionar. Vamos a mirar entonces el tema de hipótesis. Just imagine the potential. If you're called to print your own jacket, traveling with no luggage, just print your clothes in the hotel room. Will we soon be able to design, share, and print our own clothes directly from home? Entonces ahí aparece una hipótesis, una solución que se pudiese, incluso con prototipos, ahí están llamémoslo prototipos, y una hipótesis que se pudiese entrar a investigar, ¿cierto? ¿Qué pasaría si pudiésemos nosotros o tuviésemos impresoras en la casa, impresoras 3D que nos permitiese generar nuestra propia ropa? No tendríamos, entonces, dice ella, no tendríamos que viajar con tantas maletas cuando vamos a salir del país o cuando vamos a ir hacia otro lugar, sino que, digamos, el hotel pudiese tener como esta facilidad y pudiésemos crear o pudiésemos imprimir esa ropa que queremos, ¿cierto? Esto pudiese ser transformador, pero se convierte en una hipótesis que se pudiese comenzar a experimentar, a mirar qué pasaría con eso, qué pasaría con estos productos. ¿Lo comprarían? ¿Qué pasaría? ¿A la gente le gustaría? ¿Cómo sería esa ropa? ¿Cuáles serían los precios? ¿Qué vida útil tiene? ¿Cierto? Entonces se pudiesen comenzar a sacar como un montón de hipótesis al respecto, que lo que busca es disminuir o dar solución a esa problemática que acabamos de identificar.
Entonces, por acá vamos a ver como esos experimentos. Y aquí hablamos de una maquinaria de hilos en 3D. Y entonces miren todo lo que se empieza a desarrollar a partir de la identificación de ese problema y esa generación de hipótesis, ¿cierto? Entonces ya comienza a ser revelador, comienza a ser transformador, se comienzan a encontrar entonces otras formas, se comienzan a ver otras posibilidades y se vuelve a algo bastante interesante. Entonces miremos por acá otra. Otro tipo vamos a ver otro tipo de experimento con ropa. Y este es un traje textil que se conecta a una aplicación para sacar las medidas del cuerpo y hacer la ropa a la medida. Y esto se hace con impresión textil. Entonces vamos a verlo. Por acá se me pausó. Listo. Perdón. Listo. Entonces acá está. The app reads the markers on this to create a 3D model of your body. From there, Zozo promises to deliver affordable custom-fit clothes in up to 2 weeks through partially automated production. The Entonces comienza a transformarse el sector de la moda, ¿cierto? Comienzan a aparecer nuevas tecnologías, comienzan a aparecer nuevas formas de crear ropa, nuevos elementos, nuevas aplicaciones, a partir de una problemática que se identifique, de una necesidad, obviamente, del mercado, de una problemática que se identificó, de la generación de unas hipótesis de qué pasaría, de unas preguntas de qué pasaría si
de unas hipótesis de por qué esto está pasando, qué pasaría si yo llevo o genero esta tecnología, de las hipótesis, entonces comienzo a hacer el proceso de investigación, de experimentación, miro con los usuarios, con el público, hago encuestas, hago entrevistas, hago observación, llego a unas conclusiones y de ahí entonces puedo tener un producto ajustado a esas necesidades o varios productos o varias ideas. Porque digamos, eso es lo que permite un trabajo direccionado con ese paso a paso y esas metodologías que llamamos metodologías ágiles, que nos permite comenzar con un objetivo, ¿cierto? Para llegar a un resultado y esa posibilidad de poder devolvernos, analizar, volver a iniciar, volver a arrancar, ir a hacer trabajo de campo, hacer modificaciones para llegar como a esas posibles soluciones. App reads the market. Y acá entonces vamos a hablar un poquito a nivel reflexivo de los entornos VUCA. Y los entornos VUCA son esos escenarios en el que nos podemos llegar a mover, ¿cierto? Digamos a manera de la empresa y que se condicionan por muchos cambios Jorge, que puede generar antes, incertidumbre. antes de que continuemos, por acá tenemos la manito levantada del señor Rolando Cano. Le voy a habilitar el micrófono para que él también habilite el suyo y escucharlo. Listo, perfecto. Rolando, te escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok, no, una pregunta fácil. ¿Me puedes recordar, por favor, el método que acabas de decir? Hablaste de un método ágil en el cual se aplica lo que estabas explicando. ¿Me recuerdas exactamente? Bueno, hay muchas metodologías ágiles que vamos a tener la posibilidad de ver, digamos, a lo largo de estos dos encuentros donde hablamos del camino de la experimentación, pero uno de ellos que me parece muy chévere, me parece muy bacano, existiendo otros, es el Design Thinking, que permite abordar una problemática a partir de una necesidad, ¿cierto? Entonces se comienza a plantear desde la necesidad o desde generar el primer paso, incluso se llama empatía, y es la necesidad de conectar con los usuarios, de mirar cuáles son las necesidades y a partir de esas necesidades comenzar un proceso de ideación. Entonces sacar varias ideas que intentan solucionar la necesidad del usuario y luego viene un tema de prototipado, que igual dentro de lo que vamos a ver a lo largo de estos dos encuentros hace parte de eso, sino que digamos hay muchas formas de hacerlo, pero digamos hay muchos caminos dentro de ese proceso, llamémoslo creativo, pero que llegan a un mismo objetivo. Entonces, dentro del Design Thinking está un paso 1 que es empatía, otro paso, el paso 2 que es el tema de ideación, el paso 3 que es prototipado. Prototipado entonces es yo voy a construir algo que se acerca al producto o al servicio que yo quiero ofrecer. Con ese prototipo voy a salir a hacer experimentos, voy a salir a decirle a mi público, les voy a decir que si eso es lo que estaban necesitando, que qué características deberían hacer, entonces se van a hacer unas entrevistas y luego entonces se va a hacer una revisión de ese prototipado, se van a hacer modificaciones si son necesarias las modificaciones, ¿cierto? Se hace o se termina el producto y ya se puede sacar al mercado. Pero entonces mire que parte de las necesidades, que era lo que estábamos viendo acá con los ejemplos de los videos, ¿cierto? Identificamos un mercado, un problema o una necesidad o un reto que queremos solucionar, generamos unos primeros prototipos, que era lo que se mostraba de el poder imprimir en casa, entonces unos vestidos o unos trajes con una impresora 3D, pero esto luego yo lo llevo entonces al mercado, miro qué me dice el mercado y a partir de lo que me dice, entonces yo puedo replantearlo y puedo decir, bueno, esto no funciona de esta manera, pero pudiese funcionar de otra. Entonces lo modifico
lo vuelvo a llevar. Cuando tenga aceptación y aprobación, entonces hago, digamos, como ese último proceso, aunque digamos siempre la intención es que siempre se tenga la visibilidad y la posibilidad de ver que no hay un producto terminado, que siempre lo podemos mejorar, que siempre puede evolucionar, porque los seres humanos no somos estáticos, el mundo no es estático, está siempre cambiante. Entonces, como es siempre cambiante, debemos también ir en esa línea de nosotros cambiamos con el mundo, nuestras ideas, nuestros proyectos y nuestros modelos de negocio cambian con el mundo. Entonces, eso es. Si quieres, si te llama la atención esto de las metodologías ágiles, como te digo, hay muchas. Entonces, nosotros vamos a ver algunos paso a paso, pero también, digamos, en Internet puedes encontrar como mucha información que puede llegar a ser muy útil. Y no solamente en el mundo empresarial y de emprendimiento, sino en nuestros proyectos cotidianos. ¿Listo? Listo. Entonces, les estaba hablando entonces de los entornos VUCA y esto se me convierte en un acrónimo, ¿cierto? VUCA. Entonces, ¿qué es? Es volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. ¿Qué pasa con los entornos VUCA? Que estamos en un tiempo, en un momento donde las situaciones son cambiantes, cambian fácilmente, ya sea por un suceso que pasó y que no lo estábamos esperando a nivel mundial, como fue el caso del COVID, que definitivamente cambió muchos métodos o muchas metodologías de cómo nos comportábamos, las formas de pensamiento, las formas de trabajo, que incluso nos llevó como a un estado de crisis, o cambios que pueden pasar dentro de nuestra propia organización, ¿cierto? Si somos empleados, llegó un jefe nuevo, llegó una persona nueva o una nueva metodología o las máquinas evolucionaron, entonces llegó una nueva máquina a la organización. Entonces son entornos que cambian y a las que nosotros como emprendedores, digamos, debemos ir a ese ritmo. Entonces, un tema de volatilidad. Entonces, la volatilidad que hace parte de esos entornos VUCA están íntimamente relacionados con el escenario siempre cambiante. Entonces, se habla de esa velocidad a la que se dan esos cambios, la escasez de procesos estáticos que nos puedan brindar como cierta estabilidad. Entonces, nos adaptamos a una tecnología, de repente llegó otra tecnología. Y tenemos que cambiar con ello, o nuestra empresa debe cambiar con ello, ¿cierto? Entonces vendíamos ropa simplemente cara a cara, pero pasó lo del COVID, entonces ¿cómo nos adaptamos? Entonces ya tenemos que mirar otras posibilidades u otras formas de hacerlo. Un tema de incertidumbre, y se refiere a lo que uno no sabe qué va a pasar, ¿cierto? Las situaciones imprevistas son cada vez más comunes, el cambio es acelerado, vertiginoso, impredecible y de cierta manera se convierte en algo inesperado. Entonces uno no sabe, uno no sabe qué va a pasar en el 2022, ¿cierto? Uno no se lo imagina. Por lo mismo, porque estamos en unas épocas que son muy cambiantes. Hay un tema ahí de complejidad y es que hay muchas variables que están interrelacionadas entre sí. Entonces hay múltiples factores para tomar decisiones, no tenemos precedentes sobre lo que está ocurriendo y desconocemos lo desconocido. ¿Por qué? Si hablamos nuevamente del mundo de la tecnología, entonces llegan cosas nuevas a la que nos que debemos comenzar a conocer. Entonces tengo que comenzar a aprender o debo comenzar un proceso de aprendizaje nuevo para poder, digamos, competir y para poder estar alineado con la dinámica del mundo. Porque si no lo hacemos, entonces nos vamos a quedar ahí. Y el otro tema es la ambigüedad, la otra letra del acrónimo. Y tiene que ver con la interpretación, porque cada persona puede interpretar la misma realidad de formas diferentes. Es difícil reconocer una situación y esto influye en la toma de decisiones. Entonces esto también ocurre y ocurre en el mundo empresarial. Pero hay entonces una solución
digamos un camino que podemos tomar para alcanzar o para solucionar como esos entornos que nos comienzan a cobijar, como digo, a nivel no mundial o a nivel empresarial, de lo que puede pasar en la cotidianidad, de lo que puede pasar en nuestras empresas. Y es un acrónimo que se llama VICA. Y vamos entonces por acá a verlo. No me quiere pasar. Acá está. Entonces, este es un acrónimo que es VICA, que es visión, introspección, conocimiento y adaptación. Y realmente nos sirve como para solucionar esos entornos cambiantes a los que estamos expuestos. Entonces, el tema de visión es para hacer frente a esa volatilidad. Es necesaria una visión clara con metodologías ágiles que se adapten a ese cambio de realidades. Entonces, un tema de amplitud. Con el tema de incertidumbre, para eso entonces está la información. Se hace frente a la incertidumbre con el entendimiento, con el conocimiento, con la comprensión y con la empatía. Entonces son habilidades a las que les debemos apuntar desde nuestro equipo de trabajo, desde lo que hacemos. Para un tema de complejidad, entonces tenemos la claridad. Y es esa búsqueda también de conocimiento. ¿Por qué? Porque la claridad se opone al caos que genera cualquier proceso complejo. Cuando lo entendemos, cuando lo conocemos, pero digamos, debemos ser disciplinados para lograrlo. Y con respecto a la ambigüedad, entonces está este tema de la agilidad. Y se trata de la capacidad de reacción ante los acontecimientos. Es la posibilidad de actuar rápido, de hacer rápido, de poder hablar, de poder hablar, de no quedarse como ahí paralizado, sino poder tomar decisiones inteligentes, ¿cierto? También es necesario, si estoy dentro de una organización, el poder comunicarme y que esa comunicación sea estratégica. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos solucionar? Entonces, ¿cómo podemos nosotros prepararnos para un entorno VUCA? Entrenando nuestras competencias personales o esos soft skills, porque esas competencias nos permiten actuar ante la dificultad, para conocer la situación frente a la dificultad, para predecir los resultados. No tenemos que pensar entonces que el entorno VUCA va a pasar y que volverán tiempos de estabilidad absoluta. No se debe pensar en eso, sino que más bien debemos entrenarnos para surfear esta ola de incertidumbre en la que vivimos, ¿cierto? Entonces no es como decir, quedarnos simplemente quietos y decir esto va a pasar, sino mirar las posibilidades, las alternativas que se tiene y comenzar a evolucionar con esos movimientos que se dan a nivel del mercado, a nivel del mundo, a nivel de todas las necesidades que se tienen. Y acá, entonces, les quiero hablar un poquito de este modelo SATIR, y que tiene cinco etapas. Este digamos, es llamado como, o es conocido como el modelo del cambio. Es un modelo del cambio que surge y que pasa dentro de las organizaciones. Entonces, tenemos como punto de inicio un status quo en el que estamos. Lo que pasa con el con el modelo SATIR es ese final del status quo que existe. Y el status quo es como ese momento en el que simplemente se está, que es cómodo, al que estamos acostumbrados. Entonces, el final del status quo comprende desde cómo son las cosas en la etapa anterior y cómo empiezan a cambiar cuando, digamos, hay un movimiento importante o interesante. Esta fase se caracteriza por la sensación de que todo sigue como siempre. Las situaciones se resuelven de la misma manera que se hacían hasta
hasta entonces, ¿cierto? Entonces digamos que acá aparece eso de yo estoy haciendo las cosas bien, no necesito cambiarlo, acá las cosas están dando resultado así como se vienen haciendo, entonces digamos como que no hay una oportunidad de cambio. Pero el status quo se rompe cuando pasa algo dentro de la organización o dentro de nuestro entorno, cuando pasa, por ejemplo, un movimiento que nos saca y que nos dice, bueno, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, nuevamente, pongo el ejemplo de lo que pasó con el COVID-19. Y viene una fase que es la fase de la resistencia. Y esto ocurre cuando ese movimiento inesperado o disruptivo hace añicos la situación del status quo que se vivía a la fecha. Entonces ahí se destruye el confort y nos sentimos como inundados por la incertidumbre, por el que va a pasar. Entonces, claro, nos sentimos como mal, no queremos salir de ahí, digamos que esperamos como que las cosas vuelvan a su estado natural, pero cuando no vuelve a su estado natural, entonces comienza la fase del caos. Y ahí nos damos cuenta que el cambio será irreversible y que va a ocurrir. De repente las cosas entonces ya no son como siempre, te encuentras en un momento de incertidumbre, las antiguas formas de hacer las cosas, las antiguas formas de trabajar entonces ya no dan los mismos resultados, las relaciones de pronto dejan de ser como eran y las maneras en cómo se solucionaban las cosas entonces ya no son las mismas y llegamos a una fase de integración. Y ahí es cuando aparecen un montón de ideas. Y de pronto, eventualmente, una de todas esas ideas que tenemos es la idea transformación, es la idea transformadora. Y lo que pasa con esta idea transformadora es que te ayuda a comprender la magnitud del elemento extraño y te ayuda a lidiar con él. La idea te guiará fuera del caos y te hará ver lo que necesitas para avanzar. Entonces, digamos que ahí es como ese momento donde se activa esa necesidad de supervivencia y de salir y de ver que no necesitaba quedarme en un solo lugar o que ese lugar en el que estaba simplemente era esa zona de confort y que necesito moverme para alcanzar lo que quiero. Y ahí logro entonces un nuevo status quo donde la crisis ha pasado, donde conozco nuevas maneras de hacer las cosas y esto se me convierte entonces nuevamente en la norma. Pero es necesario, se llega a un nuevo status quo, pero es necesario mantener como despierto ese espíritu innovador que permita que el equipo se adapte al cambio para estar como preparados para el momento de que nuevamente llegue otro evento disruptivo, otro evento que rompa con la cotidianidad y la rutina y uno decir, estoy preparado para salir de esto, estoy preparado para hacer una evaluación, para hacer una retrospección, para sacar otra idea que me permita, que me dé facilidad o me permita esa flexibilidad para ser competitivo, ¿cierto? Para crecer. Entonces, esto es el modelo del cambio al que nos debemos pues como adaptar. Y entonces comenzamos a hablar de esa nueva realidad empresarial que se nos convierte en una oportunidad, ¿cierto? Entonces digamos que y acá digamos la reflexión surge o nace a partir de esa necesidad de pronto yo ya tengo un modelo de negocio, de pronto ustedes ya tienen un modelo de negocio definido, un modelo de negocio establecido. Y siempre decimos, el modelo de negocio no es estático, el modelo de negocio se debe adaptar a las situaciones y debe modificarse según las necesidades o según lo que visibilizamos en esas situaciones. Si ya tienen un modelo de negocio establecido, entonces la invitación acá con todas las herramientas que se les pueda brindar es páselo por estas fases de experimentación para poderlas modificar y para poderlas cambiar. Entonces,
se nos convierte en una oportunidad para crear una nueva organización con una cultura centrada en esa experimentación y el cambio y el aprendizaje que nos permita entonces la escalabilidad, que nos permita crecer. Y acá entonces, como para entrar a hablar un poquito del modelo de negocios, que digamos, este tema de la experimentación lo pasamos por el modelo de negocios y lo que digo, hay acá de pronto dos posibilidades o dos probabilidades. Personas que ya tienen un modelo de negocios definido, que es necesario revisarlo o evaluarlo al menos una vez al año, y decir, esto es lo que hemos logrado, esto es lo que hemos alcanzado, esto nos falta modificar esto. O las personas que no tienen un modelo de negocios que pueden comenzar a construirlo, que pueden comenzar a hacerlo. Ese modelo de negocio entonces hace parte incluso de esas metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque nos permite no generar un documento extenso, nos permite tener unas primeras hipótesis que las ubicamos en cada una de las casillas del modelo de negocio y que luego podemos comenzar con ese proceso de experimentación, de salir, de hacer una entrevista, de hacer una observación y de mirar de qué manera lo puedo cambiar y transformar. Entonces, el modelo de negocio es importante y es esencial porque nos permite tener todo claro. Nos sirve para saber qué vamos a ofrecer en el mercado, al cual vamos a vender, cómo lo vamos a vender y cuál va a ser nuestra audiencia. Una vez lo tenemos todo sobre la mesa, podemos decidir cambiar el enfoque de lo que no encaja. Entonces acá hablamos de ese encaje. El modelo de negocio entonces debe encajar, ¿cierto? Algo no está funcionando, entonces lo debemos reestructurar. Algo no está dando resultado, entonces lo debemos cambiar, lo debemos modificar. Y aquí hay unos pasos entonces para cambiar el modelo de negocio de una manera exitosa. Entonces, el paso número 1 es poder revisar el modelo de negocio actual y trazar un objetivo. Si no tienes un modelo de negocio actual, entonces poder comenzar a construirlo. Dentro del kit de herramientas que se les envió, hay un modelo de negocio. Ahí está a partir de preguntas claves y están los instructivos de cómo se puede llenar el modelo de negocio, cómo se puede comenzar a hacer, ¿cierto? Si ya teniendo el modelo de negocio, entonces podemos comenzar a pasar a hacer las validaciones. Y vamos a ver, más adelantico vamos a ver como una manera de hacerlo a partir de la experimentación. El paso número 2, entonces, es revisar o ver dentro del modelo de negocio lo que no funciona y lo que no. Acá estoy pensando en las personas que ya tienen un modelo de negocio definido. Y el paso número 3 es hacer una lista con todo lo que se hace bien y con todo lo que no se hace bien. Y entonces nos aparece acá, nos aparece un DOFA. El DOFA es una herramienta que nos permite o nos ayuda a evaluar ese modelo, a evaluar ese modelo de negocios, ¿cierto? Entonces, en el DOFA hablamos, la invitación con el DOFA es como la posibilidad de hacer un checklist con unos objetivos establecidos. Y nos permite entonces mirar esos aspectos a mejorar, que yo quiero comenzar a transformar y comienzo entonces a plasmarlos dentro de dentro del modelo de negocio. Entonces, como punto de partida, tengo esa matriz que nos ayuda a analizar como la parte interna que habla de las fortalezas y esas debilidades desde su revisión, ¿cierto? Y desde la parte externa, entonces comienzo a ver las amenazas y las oportunidades. Pero siempre, siempre, siempre es importante tener claros los objetivos hacia dónde nos dirigimos. Y también es importante tener en cuenta al equipo de colaboradores, a los clientes y a los aliados, debido a que estoy haciendo cambios en el modelo. Como estoy haciendo cambios en el modelo, si yo hago
algún cambio, puede ser en la propuesta de valor, seguramente me va a cambiar todo el modelo. Entonces es necesario que se pueda actualizar según esos cambios que yo venga realizando o venga visibilizando. Y acá entonces encontramos 3 elementos que debe tener el modelo de negocio para saber cómo se debe ajustar. Pero, ojo, acá yo recalco que depende mucho de los objetivos que se tengan. Entonces, el paso número uno, el elemento número uno es revisar la rentabilidad. Si el modelo, pues si hay un público definido, establecido, y si ese modelo de negocio sí es rentable, si me está dando recursos, si me está dando entradas, si no me está dando pérdidas. Lo otro es revisar la escalabilidad según el propósito objetivo, esa posibilidad de crecimiento. Si yo, por ejemplo, estoy conforme y contento, que no es lo ideal, pero si yo estoy contento y conforme con la rentabilidad y no tengo objetivo de crecer, pues entonces no lo voy a revisar, ¿cierto? Digamos, no tengo esa necesidad. Pero si tú quieres crecer, si quieres que esa empresa tenga muchas más ventas y tienes un objetivo de ventas por año, tienes un propósito superior que te indica que debes hacer acciones más potentes, entonces puedes comenzar a revisar ese modelo de negocio a la luz de esos objetivos. Y la tercera es el tema de la repetitividad, que tiene que ver con las franquicias, por ejemplo, ¿cierto? Que mi negocio pueda ser replicable, que yo si tengo estoy hablando de pronto de un local físico, si yo tengo un local físico, pues puedo abrirlo en Medellín, puedo abrirlo en Bello, pueda abrirlo en Río Negro, puedo abrirlo en La Ceja, ¿cierto? Que pueda comenzar como a tener esa repetitividad. No sé si hasta este punto tienen preguntas, dudas, comentarios, quieran decir algo. Como digo, el micrófono es de ustedes. Y acá, acá yo quiero pues como que hagamos que ustedes mismos lo hagan ahí y puedan tomar nota para mirar si la empresa está lista para evolucionar, si está lista para generar un cambio y si está lista para implementar cosas nuevas o para cambiarla, algo que de pronto no está funcionando a partir del análisis que ustedes puedan hacer a través del DOFA, ¿cierto? De mirar esas oportunidades, esas amenazas, esas cosas que están haciendo bien y esos aspectos que se deben mejorar. Y acá entonces estas preguntas que nos puedan servir como para inspirarnos, ¿cierto? Entonces, cada vez es más notoria la desmotivación de mis colaboradores. Entonces, puedes decir sí o no. He notado que mis colaboradores o alguno de mis colaboradores ya no está haciendo las cosas como lo hacía antes. O lo veo triste, o la veo triste, o están llegando tarde. Si eso está pasando, entonces pongan sí. Son mis procesos cada vez más ineficientes. He disminuido la capacidad de hacer, he disminuido la capacidad de respuesta. De pronto le he estado quedando mal a los clientes que ya tenía. Me toca pedirles que me den plazo para entregar las cosas que debía entregar. Mis ingresos decrecen en lugar de crecer. Si eso está pasando, entonces es necesario urgente la revisión del modelo de negocio, la transformación de ese modelo de negocio. Me cuesta cada vez más retener a mis empleados. De pronto hoy contrato a alguien y se va dentro de un mes. Se me están yendo los empleados constantemente, nadie dura. Debo cambiar el equipo de trabajo cambia año a año. Entonces, algo está pasando dentro del modelo de negocio, ¿cierto? Algo está pasando con esos colaboradores. La cultura de mi empresa se está volviendo demasiado rígida, entonces no hay cercanía, no hay buen trato, no hay procesos de liderazgo establecidos o no se ve una figura del líder de felicidad o de comodidad dentro de la organización. El rendimiento de mi empresa es bajo. No conozco las tendencias del mercado, o sea, no hay
un proceso de investigación, no conozco lo que está sucediendo, no conozco las macrotendencias, no sé hacia dónde va dirigido el mercado, no sé lo que está pasando actualmente. Entonces, si alguna de las respuestas es sí, entonces es necesario un momento de saber que mi empresa está lista para evolucionar, ¿cierto? Está lista para cambiar, necesito hacer nuevas cosas, necesito modificar. Y como digo, si no tienes modelo de negocio, pues entonces es la oportunidad de comenzar a construir ese modelo de negocio. Y este entonces es el modelo de negocio y hay entonces unos factores externos que yo quiero que vean acá, unos factores externos que nos con el modelo de negocio. Entonces el modelo de negocio va alineado, nuestro modelo de negocio va alineado con cada una de estas cositas. Esas cosas cambian, puede cambiar nuestro modelo de negocio, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestro modelo de negocio, tenemos estos nueve espacios que nos hablan del segmento, ¿cierto? Sería como el primer paso, el que debemos conocer, el que debemos llenar, que se nos convierte en ese mercado. En un grupo poblacional al que nos vamos a dirigir, ¿cierto? Entonces, son jóvenes, mujeres entre 18 y 25 años de edad. Identificamos dentro de ese segmento hay algunas problemáticas. Y yo digo, bueno, he visibilizado estas problemáticas que tienen estas mujeres, he visibilizado unas necesidades, unos dolores, porque entonces ahí es importante entrar a conocerlo, a conocer como esos dolores, y a partir de ahí entonces yo puedo comenzar a trabajar para el mejoramiento que mi propuesta única de valor, ¿cierto? Entonces, dentro de ese modelo de negocio hay tres aspectos fundamentales, que es la factibilidad, la deseabilidad y la viabilidad, que ya lo vamos a entender un poco en la siguiente diapositiva. Pero lo que les quería contar con respecto a los entornos VUCA, a los que estamos en cualquier momento, es características que rodean el modelo de negocio que externas cambian y con eso, como les también cambia, ¿cierto? Entonces hay un tema de demandas, hay unas fuerzas macroeconómicas que están cambiando, las fuerzas de las industrias, entonces hay de pronto una incertidumbre de la cadena de valor, la cadena de valor de pronto entonces ocurre que hay si generan nuevas jugadas, entonces esos competidores que generaron nuevas jugadas o nuevos procesos hacen que nuestro modelo de negocio comience a tambalear, ¿cierto? Porque competidores puede que se conviertan mucho más, captar más la atención del público y que yo comience a que mis clientes hacia la competencia. Entonces, digamos que yo tengo que estar súper enterado como de todo esto que hace parte del exterior y que puede modificar mi modelo de negocio para yo decir, estoy actualizado y voy caminando hacia esa nueva realidad empresarial que me permite competir, y lo hago a través de la experimentación. La experimentación me permite encontrar soluciones a la medida, ¿cierto? A la talla. Entonces, lo que les quería decir es que ese modelo de negocio con el que nosotros vamos a trabajar tiene tres características, o debe tener tres características para que pueda ser un producto exitoso. Entonces hablamos de deseabilidad, viabilidad. La deseabilidad es qué necesitan las personas, entonces se nos convierte en ese centro, en una necesidad, conozco esas necesidades de las personas, conozco ese segmento de clientes y a partir de entonces generé una solución que se ajusta a esas necesidades. Entonces, eso se llama deseabilidad. Lo otro es la viabilidad. Si financieramente eh, cumple con los objetivos de acuerdo a las proyecciones que yo tengo visibilizadas. Si yo tengo el capital para poder ponerla a marchar y poderla sacar. Y la otra es la factibilidad de que sí se pueda desarrollar esa iniciativa que yo tengo. Entonces voy a poner un ejemplo muy básico. Digamos que deseabilidad, las personas actualmente, hay una población muy grande que le encantaría teletransportarse, porque estamos
en la época donde nos gusta mucho viajar. Entonces pudiésemos tener un proceso de ideación y pudiésemos sacar una máquina teletransportadora, ¿cierto? Factiblemente aún eso no es posible, entonces no se puede hacer, entonces no sería un producto exitoso. Puedo tener la deseabilidad y pudiese tener muchos millones de dólares para hacerlo, pero no es factible, no existe aún el desarrollo, quizás estén en los estudios, pero eso aún no es posible. O de pronto yo tengo la gente lo desea y de pronto encontré la factibilidad para hacer el producto que yo quiero, pero no es viable financieramente, no cumple con esos objetivos financieros trazados. Entonces, nada, no se puede hacer, ¿cierto? Porque no tiene sustento financiero debido al retorno de inversión. Si es deseable y es viable, pero no es factible, pues la idea es muy difícil o casi que imposible de ejecutar. Y si es factible y viable, pero no es deseable, es algo que nadie quiere ni necesita. Es una idea que yo simplemente tuve, que me pareció chévere y que la puse a rodar, ¿cierto? Pero no tiene el alcance o no va a tener el público que lo vaya a comprar. Entonces, digamos, generé ahí una pérdida de inversión, de tiempo y lo que yo les decía al inicio. Es súper necesario, sí, tener una idea, pero partiendo de las necesidades que tiene el público objetivo. Vamos a ver entonces acá, para comenzar a entrar un poco en esas posibles transformaciones de nuestro modelo de negocio que nos van a dar paso luego a esos métodos de experimentación o algunos métodos de experimentación que nos puedan ayudar a encontrar ese camino, ¿cierto? Porque entonces revisamos que hay unas situaciones, como para hacer un resumen rápido, revisamos que hay unas situaciones que cambian a las que estamos expuestos, revisamos que necesitamos o debemos tener ese modelo de negocio que parte de unas ideas que yo tengo preestablecidas, pero que no me puedo quedar con eso. Ese se me convierte, digamos, en el borrador de modelo de negocio, no en el modelo de negocio terminado, sino en un borrador que en la medida que yo ya lo saque, lo exponga, lo comience a investigar, entonces puedo comenzar a hacer cambios para tener el modelo de negocio final, el que se ajusta, ¿cierto? Entonces, luego tengo eso. A partir pues como de la evaluación, y acá vamos a ver entonces un ejemplo de qué es lo que pasa cuando nos damos la posibilidad de tomar ese camino que puede ser largo y que no les voy a decir es fácil, pues finalmente se necesita cierta disciplina, pero la promesa es que en la medida que tú lo hagas, no vas a tener pérdidas grandes de recursos económicos y de tiempo, sino que vas a poder, eh, eh, vas a lograr o vas a poder lograr como alcanzar ese producto deseado. Entonces vamos a ver este ejemplo. Casos de éxito gracias al Design Thinking. En este vídeo vamos a explicar cómo una empresa pasa de ganar $200 semanales a revolucionar el sector turístico gracias al Design Thinking. En 2007 nace de la mano de dos jóvenes que viven de alquiler una idea de mercado basada en una alternativa más económica que un hotel a la hora de pernoctar. Inicialmente llamada Airbed and Breakfast, el servicio incluía una noche en colchones inflables y un rico desayuno a la mañana siguiente. Con esto, el primer fin de semana consiguieron facturar alrededor de $1.000, cubriendo así el alquiler de su piso. Parecía evidente que los jóvenes Brian Chesky y Joe Gebbia habían encontrado un nicho de mercado, aunque todavía quedaba mucho por mejorar. Con la ayuda de su amigo Nathan Brocharski, trataron de convertirlo en un verdadero negocio, llevándolo a Internet. Crearon así una sencilla web a modo de catálogo de habitaciones y apartamentos disponibles. Con todo esto montado, ya solo les faltaba dinero para expandirse, aunque esto fue difícil y fueron rechazados e ignorados por 15 inversores. Les llevó a pensar de manera creativa y lanzaron una campaña de cereales basadas en las elecciones del momento. Con esto consiguieron casi $30.000, con lo que comenzaron así la expansión de su proyecto, fundado oficialmente en noviembre de 2008. No obstante, no les fue tan bien como esperaban, y un año después, casi al borde de la quiebra, decidieron remodelar la startup e investigar acerca del design thinking y el proceso creativo. Pronto encontraron un patrón común.
Utilizaban fotos de baja calidad en sus anuncios, hechas con el móvil y poco atractivas para los posibles huéspedes. Propusieron rápidamente soluciones para los problemas que estaban teniendo. Se dieron cuenta que la clave estaba en posicionarse en la piel del consumidor, tanto en la del huésped como en la del hospedador, y así sacaron dos soluciones muy efectivas. Alquilaron una cámara de fotos para publicitar los apartamentos de manera atractiva y acortaron el nombre para que fuese fácil de recordar, simplificándolo en Airbnb, como un acrónimo de su nombre inicial, Air Bed and Breakfast. Con estos dos pequeños cambios consiguieron facturar el doble semanalmente en menos de un mes. Parecía que el design thinking había dado sus frutos. Desde este punto se centraron en las fases del design thinking: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Este es un caso de éxito gracias al design thinking y al equipo de trabajo que hay detrás. Listo. Entonces, esta es una de las metodologías de las que le hablaba hace un momento, como para poder iniciar ese camino de la experimentación, teniendo como centro el usuario, ¿cierto? Entonces, acá están las definiciones de empatizar, que tiene que ver con el público, la definición, que es la definición, entonces es igual como a ese proceso de hacer el análisis de la información que yo recolecté acá. Hago el análisis, miro cuáles son las revelaciones existentes. A partir de esas revelaciones, entonces comienza un proceso de ideación. Ideación se me convierte en esas posibles soluciones que yo puedo tener para solucionar las problemáticas actuales, las problemáticas visibilizadas o vistas dentro de este grupo, dentro de este mercado. Luego, entonces, de tener el proceso de ideación, genero un prototipo, una primera pieza de mi modelo de negocio, un prototipo de ese servicio, de ese producto que voy a vender, y salgo a testear. Y salgo a testearlo con un proceso de experimentación, ¿cierto? Y cuando estoy en la fase de testeo, entonces voy a tener unas revelaciones o unos descubrimientos que me va a decir que me debo devolver a la idea, o que me debo devolver a empatizar, o que me debo devolver al prototipo y hacer unas mejoras, dependiendo lo que me diga este público, dependiendo lo que me digan estas personas, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos a ir descubriendo como esas facilidades y esas posibilidades. Acá entonces, comenzamos a mirar comenzamos con este loop del modelo de negocio. Entonces acá tenemos el diseño o la búsqueda del diseño del modelo de negocio. Como digo, si ya lo tienen, pues es necesario pasar a la fase de testeo, ¿cierto? Pero entonces esto se me convierte en un prototipo. Primer prototipo del diseño del modelo de negocio, que comienza a partir de un proceso de ideación. Entonces, ya he visibilizado, reconozco el mercado, he hecho algunas investigaciones y con eso comienzo un proceso de ideación. Llego acá al prototipo de ideas de negocio. Y ese prototipo lo armo entonces con esas entrevistas, esas observaciones, ese cliente incógnito, ese proceso de observación que yo hice, que son, digamos, estas se me convierten en herramientas. Luego paso a la evaluación de esos primeros hallazgos y tengo un borrador o un prototipo de modelo de negocio. Cuando ya tomo decisiones a partir de esa evaluación, entonces tengo el modelo de negocio. Y luego paso entonces a generar, ya hacer como un testeo. Tengo el modelo de negocio, pero necesito testearlo, necesito entonces pasarlo, generar unas hipótesis, hacer unos experimentos, generar unas preguntas, generar las hipótesis, pasar a unos experimentos. Entonces los experimentos los voy a hacer a través de entrevistas, de otros prototipos, de observaciones, recojo nuevamente el aprendizaje, ¿cierto? Evalúo lo que recogí, toda la información, y luego, entonces a partir de esta decisión, vuelvo nuevamente, si necesito transformarlo, si necesito adaptarlo, readaptarlo, hacer el loop, ¿cierto? Entonces digamos que es un recorrido en el que yo me puedo estar moviendo
y diciendo, es que esto me dijeron que debía modificar, no sé, los colores, entonces debo ir al prototipo. Porque descubrí que a ese público objetivo le gusta más el color azul que el amarillo. O descubrí que sería, en ese proceso de investigación, descubrí que mi aplicación solamente debería tener un botón y no 2 o 3 porque se están perdiendo en el momento de navegar por la aplicación. Pues estoy, digamos, inventando cualquier cosa. Entonces eso nos permite encontrar cosas y adaptarlas. O sea, acá está como ese proceso. ¿Qué errores cometemos en el momento de hacer investigación? Es que hacemos de 5 a 10 entrevistas, entonces digamos, no tenemos como un número eh, bastante real que nos pueda generar un análisis bien ajustado. De pronto entrevistamos solamente a mis tíos, a mi familia, pero no voy más allá. Digamos que acá la tarea sería poder salir y realizar entrevistas con clientes reales o con posibles clientes reales. Nos cegamos con métricas de vanidad. Entonces, las métricas de vanidad significa que cualquier indicador utilizado en forma aislada para dar una buena impresión acerca del rendimiento de un negocio. Creo métricas que me dicen que son vanas, no son reales, ¿cierto? Lo hice con 5, con 10 entrevistas, tuve unas respuestas porque mi familia me ayudó o porque no es el público indicado y ya. Y entonces muestro pues como esos resultados a partir de esa información. Hacer muchas pruebas, aprendemos, pero no volvemos a mirar el canvas del modelo de negocio y no lo transformamos. Entonces dejamos el modelo de negocio ahí. O sea, hacemos como esa parte, pero realmente no lo aterrizamos, no hacemos el análisis y no volvemos entonces a hacer validaciones. Como tenemos tanta información, entonces nos quedamos sin saber hacia dónde nos vamos y no tomamos, y otro error es no tomar decisiones. Pudimos hacer todo el ejercicio, obtuvimos unos resultados, pero de pronto nos da miedo eh, actuar y dar el siguiente paso. Entonces, digamos, podemos entrar en ese estado de lo voy a dejar como estaba porque estoy en la zona de confort. Entonces, digamos, como que no hay un cambio significativo. Voy a mirar por acá la hora. Si tienen preguntas, recuerden levantar la mano. Estaremos felices de escucharles. Entonces, acá, cuando nosotros vamos a hacer un proceso de experimentación, entonces tenemos en cuenta o debemos preguntarnos cuál es el problema o la necesidad que deseamos intentar resolver. Entonces, debe ser una situación tangible o evidente, eh, algo que nosotros, digamos, miramos, observamos, pero que necesitamos salir como hacer esa investigación. Tenemos una población cuantificable, un número de personas a las que les podemos llegar y finalmente tenemos una solución posible, ¿cierto? O que se pueda realizar, que era lo que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces debemos estar como súper alerta y decir, vamos a tener los ojos abiertos para encontrar como oportunidades recurrentes en ese entorno que venimos trabajando. Entonces eso es interesante. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Listo. Entonces, ¿qué pasa?
Este es un emprendimiento colombiano que nació durante la pandemia y logró cerrar, eso fue en el 2020, el año con ventas mensuales por 1.000 millones de pesos. Nació en abril del 2020 e inició con una inversión de 100 millones de pesos y comenzó a registrar ventas mensuales por más de 1.000 millones. Para el año 2021 tenía la meta de crecer 10 veces más, superando así entonces ese crecimiento mensual del 30%. Entonces, ¿por qué tan interesante y tan potente, digamos, este emprendimiento? Por la manera como comenzaron a trabajar, ¿cierto? Y lo que comenzaron a hacer. Entonces acá hay un cuadro que ustedes lo tienen dentro de su kit de herramientas y que sería muy chévere si lo pueden llenar a la luz de sus ideas, de sus iniciativas, de sus emprendimientos. Y tiene que ver con el emprendimiento del que les acabo de enviar, de mostrar qué es lo que hace ese emprendimiento. Entonces lo que hace el emprendimiento, o lo que ellos descubrieron, fue que habían varias pasarelas o habían varias plataformas que ofrecían servicios, pero servicios por separado, ¿cierto? Entonces, algunos vendían, pero no tenían pasarela de pago y no tenían la posibilidad de enviar. Algunos, entonces lo que ellos hicieron fue mirar como esa posibilidad de ayudarle a los nuevos emprendedores, obviamente viendo la situación de ese momento. La situación de ese momento era que muchas personas vendían, simplemente tenían un negocio, tenían un restaurante, vendían simplemente por redes sociales o tenían una tienda física, pero en ese momento de la pandemia, pues entonces necesitaban reestructurarse, entonces necesitaban estar en una plataforma que les permitiera hacer lo que ellos venían haciendo, vender, pero de una manera más cercana, de una manera mucho más que se pudiese adaptar a las necesidades del público en ese momento. Entonces se creó esta plataforma para dar solución a eso. Y acá es importante tener en cuenta que, pues que esas iniciativas o esas ideas que nosotros tenemos parten de una necesidad, de un deseo establecido, o sea, llámese autoestima, llámese pertenencia, llámese autonomía, llámese placer, llámese salud, llámese evolución personal, llámese seguridad, llámese necesidad de popularidad o necesidad de dinero y lujo, ¿cierto? Dentro de cuál de estas necesidades está su empresa o está su emprendimiento. Y que estas están establecidas desde el ser y el problema desde el hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitan hacer? Acceso, necesitan comprar, necesitan reparar, necesitan instalar, necesitan preparar o necesitan generar como un uso. Entonces, necesario, con este mapa lo que nos ayuda es a conocer como esas actividades habituales o diarias que realiza el público objetivo. Entonces acá tenemos el ejemplo de esos emprendedores que no tenían pasarelas o no tenían plataformas web para poder vender. Entonces, las actividades ventas por redes necesitan respuesta inmediata, pérdida de talento y de tiempo. ¿Qué otros trabajos deben realizar antes y durante y después de la ejecución del trabajo principal? Contar con una persona de apoyo para los despachos, preparar los productos, atender el WhatsApp, ¿cierto? Entonces, digamos que este es el estudio que se le hace a ese público objetivo. Perdón. ¿Cómo se sienten? Abrumados y con la necesidad de optimizar los recursos. Lleva meses meditando si se sube a un e-commerce, la cotización que tiene a la mano son de 1.500 para arriba, de 1.500.000 para arriba, ¿cierto? Entonces, ese emprendedor que tiene una necesidad de aparecer en una plataforma que le brinde una atención o que le brinde la posibilidad de hacer un trabajo completo, que no le quite mucho tiempo, pues han tenido la idea de estar en un e-commerce, pero el precio es muy elevado y el e-commerce solamente les permite, digamos, subir el producto. Entonces, ¿qué les podría mejorar? Un espacio autoadministrable
administrable con todo incluido, ¿cierto? Entonces, todo incluido, el tema de entrega, el tema de tener pasarelas de pago seguras, el tema de el poder mostrar los productos o los servicios, de poder tener incluso todo un acompañamiento en las estrategias de marketing. ¿Qué podría mejorar entonces en su vida a partir de esa necesidad? Liberarle tiempo para, al tener todo en un solo lugar y que sea fácil de usar. Algunas observaciones relevantes. Se muestra frustrado porque siente que toda esa operatividad le quita tiempo para crear nuevos productos o nuevas alianzas. Anota palabras literales, entonces es un desgaste. ¿Sí? Entonces esto lo podemos llevar y podemos hacer este mapa a la luz de nuestro público objetivo, qué es lo que están viviendo, y ahí comenzar entonces a generar como posibilidades, que era lo que yo les mostré. Entonces, ¿qué es lo que hace la plataforma? La plataforma lo que hace entonces es unir como todas estas alternativas de poder mostrar o de poder tener mi tienda online, poder entonces tener también este proceso de entrega ahí mismo en la plataforma, que los emprendedores pudiesen hacer eso y pudiesen tener la plataforma de pago. Entonces esto les iba a facilitar la vida a los emprendedores, a esas personas que tenían necesidad de vender, pero que simplemente lo estaban haciendo por Instagram o simplemente lo estaban haciendo por WhatsApp. ¿Cierto? Digamos que esto se convierte entonces en una cosa muchísimo más atractiva, más automatizada, que le soluciona una necesidad. Entonces, acá está ese modelo de negocio construido a partir de eso que se visibilizó, donde podemos entonces mirar que el segmento de clientes son personas, empresas con necesidades de solucionar el problema o una necesidad, grupos de gran tamaño, que los nichos de mercado son entonces esas personalidad, valor, actividad, pasatiempos, prioridades, estilos de vida, creencias, motivaciones. Bueno, en fin, todo esto, todo este modelo de negocio es el que yo les envié, incluso pues está como establecido y está diseñado con la explicación para que ustedes lo puedan realizar y lo puedan hacer en sus casas. Y lo puedan llenar, incluso ahí tienen unos ejemplos de empresas que está en el modelo de negocio para que ustedes lo puedan hacer siguiendo como ese ejemplo. ¿Y qué pasaría entonces si lleváramos este modelo, esta empresa a ese modelo de negocio? Recuerden que la empresa o el producto final parte del modelo de negocio. No es que yo voy a hacer o primero me voy a poner a vender y luego voy a hacerle el modelo de negocio. O si ya están vendiendo, pues la idea es que puedan establecer el modelo de negocio, puedan crear el modelo de negocio que les sirva para comenzar a trabajarle y comenzar a decir, le voy a generar o necesito hacer ciertos cambios para lograr un objetivo específico. Acá entonces hay otro ejemplo de una empresa colombiana. Vamos a verlo y vamos a ver la modificación. Non-conventional watchmaking company. Our company is based in Medellin, Colombia. The whole concept is we make watches out of non-conventional materials. In this case, we use wood, we use flower petals. Ese tipo de materiales los utilizamos porque son materiales que son de la cultura de nosotros, como por ejemplo el tema de las flores. Digamos la colección Santa Elena, por poner un ejemplo, son las flores que se cultivan y son muy tradicionales en esta región de Antioquia. Our main philosophy is on using materials that make the least impact in our earth. Entonces, las maderas que nosotros utilizamos son maderas que son de bosques reforestados. Todos los procesos que tenemos al interior de la empresa tienen muy bajo impacto sobre el ecosistema. One of the things that our customers like is that every single watch is like a fingerprint. Los relojes que pueden tener el mismo tipo de madera, pueden ser unos más oscuros, otros pueden ser más claros, pueden tener unos granos, pueden tener unas vetas. Entonces, cada pieza tiene su, digamos, su identidad. The process starts with the wood. It takes about 6 months to age, and then we have to sand the wood, polish the wood, put the special oils in it. For the flowers, we have an artist that's been doing this for 20 years. She works with the flower petals. After that, we assemble all the watch machinery, like the movement, the hands, the crystal, and then finally we put the straps on. Mistura significa mezcla en portugués.
Y toda la esencia de ese proceso de la relojería está sintetizado en el nombre, que se mezcla el azar de la naturaleza con la perfección de la relojería. E-commerce nosotros lo hemos venido explotando desde que comenzó la empresa y para nosotros es uno de los canales más importantes en este momento. Hola, buenos días. Nosotros principalmente hacemos envíos a los Estados Unidos, Canadá, Buen día, chao. pero también hacemos envíos a Japón, a Francia, Australia. Reliable shipping is one of the most important things for us. Our watches are one of a kind, so we want to make sure that we use the correct courier to be safe. You know, if you want to tell time, you just look at your cell phone, but you see that timepiece, it's art, it's individuality, and it's very cool. I really love what I do, and this is my passion, this is my life. I want to see Mistura all over the world. I would like to be everywhere. Entonces acá vemos de pronto la necesidad de un mercado que desea tener una pieza única, piezas únicas, piezas de diseñador. Entonces comienzan a ver eso, comienzan a ver la potencialidad, lo que hay, comienzan a hacer unos primeros relojes que parten de todo un tema de tradición, de lo que es la cultura colombiana. Piensan en un segmento de mujeres jóvenes, creadoras, artistas de 28 a 35 años, ¿cierto? Entonces se pueden generar hipótesis a partir de cuál sería el segmento de clientes. Y vamos a ver cómo comienza entonces este modelo de negocio a transformarse, ¿cierto? Entonces se tiene el segmento, se tiene una propuesta única de valor que es el tema de arte en tus manos. Vemos entonces unos socios claves que son artistas, proveedores de maquinaria, artesanos de madera, los recursos claves que son los proveedores de cuero, desechables, madera. Hay una relación con los clientes que es una personalización y una asesoría. Hay unos canales, esos primeros canales entonces directos eran toldos en centros comerciales y voz a voz. Un modelo de monetización, ya sea por línea de lanzamiento o por personalización bajo pedido, y una estructura de costos donde se tenía establecido que eran 200.000 de arriendo y la mano de obra que se estaba dando, ¿cierto? Entonces, este era como el modelo de negocio inicial, lo que se tenía. Digamos que acá pueden haber claras varias cosas. A partir de cada uno de estos elementos del modelo de negocio, entonces se pueden generar algunas hipótesis que se entran a validar cuando yo tengo un prototipo, por ejemplo, del reloj. Entonces comienzo a descubrir si son las mujeres jóvenes creadoras las que me van a comprar el producto. De pronto puede que haya una intención de otro grupo poblacional sumado a este que también estén interesados. ¿Esta es realmente la propuesta única de valor o qué otros elementos le puedo sumar para que esa propuesta única de valor tome mayor fuerza y sea mucho más impactante, ¿cierto? Y comenzamos a ver entonces la transformación cuando tenemos el producto y cuando comenzamos a hacer, digamos, como ese tipo de validaciones. Entonces hay un segmento y se da cuenta que las mujeres que están interesadas en el reloj, las mujeres ejecutivas entre 38 a 50 años, con necesidades, entonces ahí hablamos nuevamente de las necesidades de ser diferentes, alocadas, reflejar la vida, deleitarse con una pieza de arte, pero que también caben esas mujeres entre los 25 a 35 años que ya se habían visibilizado, ¿cierto? Otro público entonces son los hombres y público exterior, ¿cierto? Porque se convierten entonces en una especie de souvenir o de algo que se pueda regalar, que recuerda a un país o a un lugar en el que estuve. Y la propuesta de valor única entonces también cambió, mezclar el azar de la naturaleza con la precisión de la relojería. Entonces es mucho, mucho más amplio. Se comienzan a hacer entonces nuevas relaciones. Acá entonces ProColombia se convierte en un actor súper fundamental. Y bueno, a partir de eso entonces, bueno, y en el tema de los canales, entonces también hay unos cambios súper importantes. Entonces, digamos que antes era en hoteles y en ferias, ahora entonces están en tiendas multimarcas, en e-commerce y en tiendas de hoteles. Entonces acá vemos que
el modelo de negocio de la empresa de la que estamos hablando es escalable, ¿cierto? Comienza entonces a crecer, a generar impacto y que seguramente este modelo de negocio con el paso del tiempo y con esas cosas que van pasando se puede ir modificando o puede comenzarse a modificar en temas de empaque, en temas de mensaje, en temas de entrega, en temas de la estrategia de comunicaciones, de la estrategia de marketing, de todo lo que pueda existir alrededor del producto o el servicio. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿y yo cómo puedo innovar o cómo puedo generar cambios dentro de mi organización? ¿Cómo puedo entrar o comenzar este camino de la experimentación con lo que yo tengo, con lo que he construido? Pues entonces hay 10 tipos de áreas en las que se pueda innovar dentro de una organización. Y acá entonces se comienza a generar un tema de revolución. Entonces, una de las áreas es el modelo de negocio, ¿cierto? Que son las nuevas formas de ganar dinero, el cómo gano un dinero, una nueva línea de negocio, ¿cierto? El cómo lo estoy haciendo. Dentro de la estructura, alineamiento y organización del talento. Y acá hablamos de holocracia, ¿cierto? Un talento, mi equipo de colaboradores, pues todos hacen parte de la organización y todos pueden tener iniciativa, ideas y se trabaja en conjunto con ellos. No hay una cosa horizontal, sino que hay una cosa donde todos hacemos parte de una idea y podemos generar soluciones. Y hay un clima dentro de la organización que hace que el equipo de trabajo sienta pasión por lo que hace. Digamos, se siente ese ADN y el equipo, como dicen por ahí, se pone la camiseta. En el proceso, métodos eficientes para hacer el trabajo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se genera mayor eficiencia? ¿Cierto? ¿Qué debo conseguir o qué debo replantear para que pueda haber más agilidad en el momento de hacer los productos o servicios? En el performance del producto. El futuro y funcionalidades, cuál es el comportamiento, si le puedo cambiar el color, adaptar algo nuevo, sumarle algo, quitarle algo, restarle algo, reemplazarle algo. El sistema de productos, servicios y productos complementarios dentro de la organización. Entonces ahí también puedo generar innovación. La experiencia, por ejemplo, que le podemos generar a los clientes, la experiencia en el tema de entrega de la caja, ¿cierto? ¿Qué experiencia trae? ¿Trae una historia? ¿O cómo le puedo sumar otras metodologías como la gamificación, por ejemplo? Que la caja tenga no sé, un reto o sea, un mapa para llegar a algún lado de la ciudad, pues estoy diciendo como cualquier cosa. Es cómo yo puedo comenzar a implementar este tipo de cosas que puedan hacer que mi producto tenga valores adicionales. ¿Cómo hago la entrega del producto a los consumidores? Si es físico o si es digital, si es físico, cómo se está haciendo la entrega, si es digital, cómo es, cuál también es cómo es esa experiencia en la compra. En el tema de marca, la personalidad que representa para ellos, si hay un reconocimiento del propósito superior o si voy a descubrir cuál es el propósito superior y entonces lo voy a mostrar a los públicos objetivos porque esto me genera conexión y me hace que mi marca sea mucho más humana. Y las relaciones y fidelizaciones. ¿Qué estrategias tengo? ¿Qué estrategias voy a comenzar a generar dentro de mi organización para tener una mayor conexión con ese usuario? Eh, ¿Cómo le hablo más directamente? ¿Cómo me acerco para que haya mayor fidelidad? Entonces eso es importante como tenerlo en cuenta. Y acá hay unas preguntas que nos pueden ayudar como en ese proceso. Vamos a ver uno o dos ejemplos y mañana terminaríamos. Digamos, esto se nos convierte en algo inspirador que nos permite comenzar a evaluar de qué manera yo puedo transformar mi modelo de negocio, de qué manera puedo comenzarle a sumar atributos y comenzar a hacer ese proceso de experimentación a través de metodología, ¿cierto? Entonces, mañana, perdón, en el próximo encuentro que es el jueves, es mirar como esas metodologías que nos puedan ayudar para encontrar esos caminos o
esas posibilidades para encontrar soluciones y de qué manera los puedo entonces implementar. Entonces, las preguntas dentro del mundo de la innovación, del emprendimiento, la creatividad, ayudan muchísimo porque nos permiten mirar o tener como otras formas, otras miradas. Entonces, ¿qué tal si aumentaras los niveles de inclusión en tus servicios o productos? ¿Qué descuentos podrías dar? ¿Qué parte de hágalo usted mismo puedes integrar? El tema de hágalo usted mismo es, allá vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Para que lo entiendan. ¿Qué desarrollos nuevos pueden aparecer? ¿Qué población abarcarías? Dos, ¿qué tal si solo podrías comunicarte en un lenguaje visual? ¿Qué tal si pudieses hacer tu empresa legible, entendible y divertida? Digamos que puedes jugar con esas preguntas y comenzar a unirla con tu idea y decir, ve, como con estas preguntas tengo este resultado. Lo sumé pregunta más idea y obtuve un resultado nuevo. Jugar ahí con esa combinación. ¿Qué tal si tu producto fuera diseñado para usarse muchas veces en diferentes contextos? ¿Qué tal si pudieras cambiar tu producto o servicio para que no necesite ninguna explicación? ¿Qué cambios implementarías? Entonces vamos a ver este ejemplo de hágalo usted mismo. Y les voy a contar de qué se tratan. Entonces, esto es parte de un hallazgo, de un experimento de una empresa que se llamaba Betty Crocker y lo que ellos hicieron inicialmente fue desarrollar una mezcla para hacer tortas. ¿De qué se trataba? Era simplemente poner la mezcla y un poco de agua y ya estaba, ya tenían la torta horneada. Ellos creyeron que el producto se iba a vender muchísimo, pero resultó que no se vendía tanto, porque en esa época, que ahí es importante conocer como el entorno, la época en la que estamos, lo que está pasando, esas necesidades, esas tendencias que hay. En esa época el estatus de la mujer se medía por qué tan buena ama de casa era y todo giraba en torno a la alimentación y al cuidado del hogar. Entonces era una época donde la mujer estaba en la casa, el hombre estaba trabajando. eh, y entonces se medía, digamos, esa capacidad de la mujer en la medida de que hiciera cosas ricas y preparara cosas deliciosas. Entonces sacaron muchas hipótesis de él por qué no se vendían. Entonces acá no estás vendiendo un producto o un producto que tienes o un servicio que tienes no está rotando tanto. La invitación es a que puedas sacar hipótesis del por qué no se están vendiendo, ¿cierto? ¿Qué pudiese estar pasando para comenzar a hacer el proceso de investigación? Entonces pensaron, por ejemplo, que era el sabor y se dieron cuenta que el sabor era bueno. ¿Y cómo se dieron cuenta? Pues porque eh, pusieron a usuarios de supermercados a que los probaran y lo evaluaran y se dieron cuenta que por ahí no era. De pronto sería la presentación del empaque, el cómo estaba el empaque. Entonces hicieron testeos y se dieron cuenta que no, que la presentación para esa época era atractiva. Sería la porción, lo que estaban ofreciendo. Entonces comenzaron a hacerse preguntas de qué pudiese ser, por qué no estaba rotando. Y se dieron cuenta que el tema es que no había un esfuerzo en prepararla. Era demasiado fácil, entonces no sentían que era una creación propia, teniendo en cuenta esos ideales que se tenían en ese entonces. No sentían que la preparación había sido de ellas, ¿cierto? Porque entonces era simplemente agua, y ya estaba. Entonces era así de fácil. Ahí entonces hay una revelación importante. Entonces, si yo quiero vender el producto, ¿qué debo hacer? ¿Y qué hizo la empresa? La empresa lo que hizo fue sacó la leche de los ingredientes y los huevos de la ecuación, de lo que era la harina. Entonces, lo que debían hacer ya las mujeres era echarle huevos frescos, poner la mezcla, la leche, batir muy bien y hornear. Y ahora sí, eh, era la torta que ellas pensaban o que ellas ya creían que la habían hecho, ¿cierto? Entonces, este es el efecto de hágalo usted mismo. Las personas generan conexiones cuando tocan, cuando arman, así les quede medio chueco, pero digamos que es el reto y es la necesidad de sentirse orgulloso, digamos, según sea el público con el que tú estás trabajando. Y pueden llegar entonces a crear ese vínculo emocional.
¿Ustedes cómo se han sentido, por ejemplo, cuando hacen algo que creían que no eran capaces? Cuando compran, ahora es pues digamos esto de hágalo usted mismo, se ve mucho en los almacenes, entonces ustedes compran un mueble y si ustedes quieren, pues van y se lo arman a su casa, pero si no tienen las instrucciones, ustedes lo pueden hacer. Entonces uno lo arma, uno arma la silla, uno arma el mueble y pues digamos de cierta manera sí se genera como esa satisfacción de que yo lo hice, pues yo lo armé, ¿cierto? Entonces uno siente como ese entusiasmo y esa sensación del reto ganado. Entonces es una manera de apuntar a las necesidades que tienen las personas, eh, apuntando a un cambio, ¿cierto? En la manera de hacer el producto. Entonces ya acá nos quedan 5 minutos. Nos quedan 5 minutos, entonces yo creo que así podemos cerrar por hoy. Mañana, perdón, el jueves que nos volvemos a ver, el jueves que nos volvemos a ver, la intención es que podamos comenzar a construir eh, eh, pequeños microexperimentos que nos ayuden y que nos podamos llevar hacia el mercado, hacia la gente y poder decir, vamos a hacer esta entrevista, vamos a hacer esto, voy a hacer esta observación y voy a mirar cuáles son los resultados y a partir de esos resultados, entonces, mirar qué debo transformar. Y lo vamos a hacer pues a través de metodologías que nos permitan seguir esa línea, ¿cierto? Seguir como ese proceso y también poder ver como unos ejemplos o algunos ejemplos que nos puedan ayudar a inspirarnos, a inspirar nuestro potencial creativo. Entonces ahí la invitación es, llévense algunas preguntas y comiencen a conectarlas y el jueves, si quieren, nos comparten qué preguntas descubrieron y cómo conectan con esa idea que ya tienen o ese proyecto que tienen y pensar de qué manera se puede modificar o de qué manera le podemos dar ese toque especial a nuestro modelo de negocio para que sea más competitivo, escalable, repetible. Entonces, muchísimas gracias por el encuentro. No sé si desde la Cámara de Comercio de Aburrasur tengan como otra información adicional para dar. Gracias, Jorge. No te queremos dar las gracias a ti y a todos nuestros asistentes. Les recordamos a todos que esta sesión fue grabada y que podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube. Asimismo, las memorias serán agregadas en el módulo del Centro de Conocimiento de la página web de la Cámara. Nos vemos entonces en nuestra próxima sesión, el día jueves 17 de marzo a las 8 de la mañana. Ingresarían con el mismo link que fue enviado el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Carolina Arbeláez, asesora empresarial, y mi correo es promotor, el número 3, @ccas.org.co. Si requieren alguna inquietud o alguna información adicional, no duden en contactarme. Ya con esta información entonces damos por terminada la sesión de hoy. Les agradecemos nuevamente a todos y les deseamos un feliz resto de día. Muchas gracias. Listo.